Hola a todos, ¿cómo están? Hoy hablemos de la famosa resistencia a la insulina que nadie entiende mucho, pero sabemos que es un gran culpable de por qué no puedes perder peso. Entonces, seguime en este video que te voy a explicar la relación entre la resistencia a la insulina y por qué no estás perdiendo peso. Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bert, soy una nurse practitioner en Memphis, Tennessee. Veo pacientes ahí internacionalmente y también en otros 12 estados. Me enfoco en hormonas, longevidad y cómo hacer que mis pacientes vivan mejor y sintiéndose bien. Entonces, vamos a hablar de cómo la pérdida de peso está afectada por esa resistencia a la insulina. Entonces, los pacientes vienen a mi clínica y me dicen, Gloria, tengo resistencia a la insulina, es lo que me dijeron en mi país o me dijeron acá en Estados Unidos. Y entonces, cuando les pregunto a los pacientes qué es la resistencia a la insulina, me dicen que tengo azúcar alta y es lo único que entiendo. Pero es importante entender el proceso de qué es exactamente la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es? ¿Que tenés mucha insulina, poca insulina? ¿Qué está pasando con el páncreas? ¿Cómo está tu azúcar en sangre? Entonces vamos a explicarlo en este video. Entonces, vamos a explicar primero cómo funciona un proceso normal de una persona, ¿no? Que tiene azúcar en sangre porque comió. Entonces tú comiste, el azúcar entró a la sangre y entonces lo que hace tu páncreas es secreta esa insulina, ¿no? Que va a hacer que el azúcar en sangre entre a la célula y la célula lo use como energía, lo convierta en ATP o lo que lo te va a convertir. Entonces, eso es un proceso normal. Entonces, a esta persona, cuando le chequeamos el azúcar después que comió, le da en un nivel normal, porque este proceso pasó correctamente. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos resistencia a la insulina? Yo siempre explico a la insulina como si fuera una llave para la célula, ¿no? Que hace que el azúcar entre para adentro. En este caso, cuando tenemos resistencia a la insulina, es como que la célula se le ocurrió que iba a cambiar la cerradura y no le avisó a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas detecta que tu azúcar en sangre no está bajando, está muy alto, sigue muy alto, no entró a la célula. Entonces tenemos azúcar en sangre circulando. Y como respuesta el páncreas dice, voy a alargar más y más insulina. Es básicamente como mandar soldados y que a patadas abren la puerta. Y entonces ahí el azúcar sí empieza a entrar a la célula. Pero todo este proceso se ve enlentecido y hay dos como reacciones que tenemos. Una es que en el azúcar en sangre se ve un poco elevado, ¿no? Y vemos que hay un nivel de insulina en la sangre más alto de lo normal. Entonces, esa es la resistencia a la insulina. Es básicamente que tu azúcar en sangre no está entrando correctamente a la célula, como tiene que entrar de manera normal, ¿no? Entonces, tenemos alta insulina y alto azúcar en sangre. No crítico para ser diabético. Un diabético directamente este proceso ya no está pasando. Entonces tenemos demasiada azúcar en sangre, ya es un exceso y diagnosticamos como diabetes. Pero cuando está un poco entrando y hay una insulina alta, es lo que le dicen resistencia a la insulina, hay gente que le dice prediabetes, hay diferentes términos, pero estamos más o menos hablando todo de lo mismo, ¿no? Entonces, este es el proceso, ¿no? Que hace que se te sea muy, muy difícil perder peso. Yo siempre digo, una de las cosas que hacemos en la profesión médica es mandar a la gente a la guerra con un grisín, como decimos en mi país. Porque, ¿qué te dicen? Te dicen, ok, está bien el doctor tradicionalmente y te dice, bueno, sí, usted tiene resistencia a la insulina, el paciente no entiende nada de lo que le dijeron. Bueno, ¿y qué es eso, doctor? Ah, no, es que tiene el azúcar alta y tiene mucha insulina, entonces tiene que comer bien y tiene que hacer ejercicio. Y eso es lo que te dicen. Pero nunca nadie te dice exactamente qué tenés que hacer. Y ahí está el problema. Entonces el paciente va a volver y se va a ir a matar, va a restringir las calorías, va a empezar a caminar 1 hora por día y va a volver al médico y nada se va a ver corregido. Ese nivel va a seguir igual de mal. Y entonces, claro, el pobre paciente va a estar sumamente frustrado y va a decir, yo no sé qué hago, que yo no adelgazo. Vamos a empezar por este principio en la ecuación. Es que cuando tú tenés exceso de azúcar en sangre, que no se mete en la célula, tiene que ir para algún lado ese azúcar. ¿A dónde va? Se convierte en grasa. Entonces, por eso la gente con resistencia a la insulina engorda. Es porque tenemos un proceso ahí donde estamos acumulando grasa. Entonces, haciendo una restricción de calorías y caminando 1 hora por día, este problema no se soluciona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes, ¿no? que tenemos con respecto a la resistencia a la insulina? Entonces vamos a empezar. El primero es el cansancio. Cuando tenemos altos niveles de azúcar en sangre nos sentimos cansados, no te da energía. Y es por eso, es que esa energía no está entrando a la célula como tiene que entrar, la célula no está funcionando como tiene que funcionar. Entonces te sentís como fatigado, cansado. La otra es obviamente la subida de peso, como estaba explicando, porque tenemos una conversión a grasa.
El otro síntoma, y que a los latinos nos encanta obsesionarnos con este, es la hiperpigmentación. ¿Qué quiere decir? Se me oscurece la piel en lo que son los pliegues, el cuello, las axilas. Pero a mí me encanta destacarle esto a mis pacientes latinos, porque a veces me viene gente súper saludable, que hace ejercicio, come bien, todo, y me dicen, ay no, yo creo que tengo resistencia a insulina porque se me oscureció el cuello, se me oscurecieron las axilas, sobre todo. Eso es muy natural en la cultura latina, dependiendo de la pigmentación que tenemos. Y no necesariamente quiere decir que tengas resistencia a la insulina, así que no hay que obsesionarse con el tema de la hiperpigmentación. Ahora, yo siempre lo explico así, si tenés sobrepeso, ves que se está oscureciendo el cuello, entonces ahí creo que ahí sí tenemos más una sospecha, ¿no? Pero no hay que obsesionarse con el tema del oscurecimiento de los pliegues necesariamente en la comunidad latina. Y después, otra cosa que nos pasa es entramos en lo que le decimos en inglés un carb cycle. Y esto yo lo explico así. Entonces el carb cycle pasa cuando tú comes, ¿no? Y pasa este proceso, páncreas larga insulina, ¿no? El azúcar entra a la célula y entonces, ¿qué pasa? Cuando no está entrando, este páncreas manda mucha insulina. Y entonces de repente el azúcar a veces sí logra entrar y te da lo que le decimos un estado hipoglicémico temporario, donde bajó demasiado el azúcar. Y entonces tú no necesariamente te sentís mal, pero lo que empezás es te empieza a dar esa ansiedad de que me quiero comer todo, quiero agarrar algo para comer ya. Y entonces van y generalmente agarran algo procesado, ¿no? Y entonces, ¡pum!, de vuelta, un picazo de azúcar acá adentro, a las 2-3 horas vamos a tener otro picazo de insulina y después vamos a tener otro episodio hipoglicémico a las 2-4 horas y entonces entramos en lo que le decimos el ciclo del carbohidrato, el carb cycle. Entonces estás comiendo cada 3-4 horas porque te pones de mal humor si no comes. Te da como esa ansiedad de que necesito ya un chocolate, necesito ya un pan, necesito ya... Esa ansiedad es esto que está pasando en la trastienda. Es un ciclo del carbohidrato y la insulina que están tratando de regularse y tú no logras salir, yo siempre digo, de esa montaña rusa, ¿no? De emociones. Entonces seguís comiendo cada 3-4 horas desesperada. Entonces, estos son los síntomas que tenemos y entonces, ¿a dónde llevan esos síntomas? ¿No? Porque esto es básicamente desencadenamos de una cosa a la siguiente. Entonces, desarrollamos lo que se llama síndrome metabólico. Entonces, los pacientes con resistencia a la insulina después tienden a tener colesterol elevado. ¿Por qué? Porque en el azúcar en sangre, cuando está alta, yo siempre lo explico así, cuando el azúcar en sangre está alta, también sube el colesterol. Van de la mano. Entonces, si no tenemos uno controlado, el otro sube. Y después, también, como empezamos a engordar, porque empezamos a acumular grasa por esta resistencia insulinémica, también empieza a subir la presión arterial. Entonces es como un tren que se descarrila y no lo podemos... Viene a todo motor el tren y no lo frenamos con nada. Entonces, y el doctor no te dio las herramientas para frenarlo tampoco, ¿no? Porque te dijo que vayas a contar calorías y a caminar. Entonces, ¿pero cómo lo frenamos? Esa es la parte más importante de este video para mis pacientes. Y siempre le digo, no todo se soluciona con una pastilla, hay que poner un poquito de cada uno. Entonces, lo primero es, vamos a bajar la harina, ¿ok? Cortemos con la harina, no es necesario que nadie coma harina en 2025, bueno, va a salir 24, pero 25. Tenemos que sacar el azúcar, ¿ok? Ya tenemos un problema con el azúcar, ¿no? Y entonces acá estamos cortando las cosas que se convierten en azúcar, como la harina se convierte en azúcar, y el azúcar en sí. Si tú eliminas estas dos cosas ya, la estabilización de la insulina y el azúcar en sangre ya mejora, ¿ok? La otra parte es el ejercicio. Y como decía, ejercicio no salir a caminar a una vueltita a la manzana, caminando, no. Hay que subir el ritmo cardíaco y hay que generar músculo. Entonces, ¿cómo generamos músculo? Levantando pesas 2-3 veces por semana. Hay gente que le gusta pilates, hay gente que le gusta, no tiene por qué ser... La gente siempre asocia levantar pesas con ir a un gimnasio y estar ahí con toda la gente levantando pesas. Yo entiendo que eso puede ser intimidante. Yo siempre digo, podés comprar pesas para hacer en tu casa. En YouTube hay 10.000 rutinas para gente que quiere levantar pesas en su casa. Hay maneras de hacer ejercicio usando el peso propio de tu cuerpo. Hay muchas maneras. Es simplemente encontrar la manera que a ti te gusta levantar pesas. Y la otra es bajar los procesados. Yo siempre digo, y tengo un dicho y me lo pasó un paciente que me dijo, si mi abuelita no lo comía, yo tampoco lo como. Y es así, porque las cosas ahora tienen 25 preservativos y conservantes que antes no comíamos. Y eso es un problema porque tu cuerpo eso lo interpreta como una toxina. Entonces hay que comer simple, hay que comer las proteínas, hay que comer los vegetales, hay que comer fruta bajo en carbohidratos, que yo siempre digo, los arándanos, lo que son las fresas y todo eso son tus mejores amigas. Sí se pueden comer grasas buenas, como el avocado, se puede comer mayonesa. Eso no es, las grasas en sí no es lo que te engorda.
lo que nos genera el problema es esto, la harina y el azúcar. Entonces, haciendo esto, ya esto mejora. Ahora, si quiero agregar una intervención, digamos, quiero tomar una pastilla, ¿cuál es la que voy a recomendar? Voy a recomendar la berberina. ¿Y por qué voy a recomendar la berberina? La berberina es básicamente una metformina que nos dio la naturaleza. Se toman de 500 a más o menos 1000 miligramos. Si lo combinás con lo que le decimos el ácido alfa-lipoico, alfa-lipoic acid, generalmente funciona, se potencia el resultado. Entonces, la que yo les recomiendo a mis pacientes generalmente está así combinado con el alfa-lipoic acid, y la berberina literalmente la tomas como una metformina. Vas a empezar con 500 miligramos una vez al día, después vas a subir a quizá 500 miligramos 2 veces por día y podés subir hasta 1 gramo 2 veces por día. Ahora, sí tiene el mismo problema que la metformina, que hay gente que le cae mal el estómago, por eso es importante empezar una dosis bajita, ir subiendo gradualmente semana a semana. Y realmente sí estabiliza el tema de la insulina y el azúcar. Entonces, si combinás todo lo que tú puedes hacer y la berberina, solucionamos el tema de la resistencia a la insulina y vas a poder perder grasa. Y esa es la solución para que puedas adelgazar. Si te gustó este video y te interesa aprender más sobre salud y bienestar, danos un like, danos un follow y vamos a seguir posteando videos de este tipo.